Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo para nosotros estar nuevamente aquí en nuestra transmisión como cada martes, como cada jueves, para seguir exponiendo la palabra de Dios, las hermosas escrituras, fuente de infinita sabiduría es la escritura. Eh, Mire, en muchos lugares a veces se llevan mejor se lleva el estudio del libro que alguien escribió acerca de la palabra de Dios. Lo mejor es estar pegado a la voz más cercana, que es la voz, que es la palabra de Dios. Así que vamos a continuar el día de hoy. Hemos llegado a nuestro tercer estudio acerca de la serie del entendimiento. Hemos hablado en el pasado acerca de las clases de entendimiento, de la forma de cómo entendemos según el concepto bíblico, y hoy vamos a ver la tercera parte. Así que si usted no tiene toda la enseñanza, todo el contexto de lo que vamos a hablar, es importante y sería muy bueno que se diera una vuelta por los videos anteriores para poder recapitular y entender un poco más. Pero bueno, no se diga más, acompáñenme a hacer una breve oración para poner este estudio en las manos del Señor, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude y pues bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche ya por este tiempo que podemos tener para estudiar tu hermosa palabra. Gracias por bendecirnos con tu presencia, por estar en medio nuestro. Gracias, Señor. Pedimos que de tu hermosa presencia descienda esa paz, ese refrigerio que necesitamos, Señor. Que descienda de tu presencia esa misericordia, que nos envuelva ese espíritu, Señor, de adopción por el cual podemos clamar a Padre y podemos recibir lo que tú tienes para nosotros. Hoy bendícenos a través de tu palabra, hoy háblanos, hoy ministranos, hoy enséñanos, Señor, a través de tu hermosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos nuestra vida y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe el día de hoy. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, recuerde que estuvimos hablando acerca de las clases de entendimiento. Eh, y mire, vamos a recapitular un poco. Hablamos acerca de lo que era, bueno, pusimos como base el versículo de Marcos capítulo 12, versículo 32, el que está viendo en la pantalla, acerca de que a Dios hay que amarle con el corazón y con todo el entendimiento, dice la Reina Valera 1960. Cuando esto le respondió un escriba al Señor Jesús, el Señor dijo: has respondido sabiamente y no estás lejos del reino, porque es verdad, a Dios se le ama con todo el entendimiento. Esa es la base, ese es uno de los fundamentos del por qué estamos hablando del entendimiento. A veces simplemente pensamos en que hay que amar a Dios y cómo amamos a Dios, como nosotros concebimos lo que es el amor de Dios, como nosotros lo entendemos, como nosotros hemos entendido de lo que es el amor. Y fíjense, cuando nosotros hemos sufrido ciertas experiencias en el amor, no se cree mucho en el amor. Cuando las personas han sufrido las relaciones con los padres, pues no creen mucho en el tema de el amor paternal, y así sucesivamente. Entonces, no hablamos desde nuestra experiencia cómo es que amamos a Dios. No es con el concepto que nosotros tenemos acerca del amor, porque algunos han tenido la fortuna de un amor ideal, de película, ¿no? Un amor de maravilla, y otros han tenido la mala, la desgracia de vivir y de sufrir en relaciones, ya sea familiares, de pareja, en sufrir en relación al amor. Y por lo tanto nosotros podemos entender a nuestro punto de vista, en nuestro personal punto de vista, cómo expresar el amor. Pero la Biblia nos dice, una de las formas para amar a Dios es que lo tenemos que amar con nuestro entendimiento, con todo el entendimiento. Por eso es que hemos tomado estos 3 días
el jueves pasado, el martes pasado y el día de hoy para explicar acerca del entendimiento desde el punto de vista bíblico. Entonces, para recapitular un poco, también vimos que una de las cosas que el Padre busca es gente entendida. Fíjense nada más, podríamos decir que Dios solo busca a los humildes y no es así. No solo busca a los humildes, no solo busca al desamparado. La Biblia aquí lo dice, Salmo capítulo 14, versículo 2. Si alguien piensa diferente, entonces aquí tenemos el argumento suficiente para demostrar que no es así. El Señor busca si hay alguien que entienda. ¿Cómo? Porque a Dios se le ama con entendimiento. No podemos basar nuestra relación con Dios solamente como si Dios fuera un artista. ¿Por qué lo digo así? Porque en ocasiones, no sé si le ha tocado escuchar a veces cuando uno es joven, cuando las señoritas son jóvenes, también uno cuando es un muchachito, se enamora de algún artista famoso y uno vive enamorado de esa persona y esa persona ni enterado de nuestra existencia, ¿eh? Pero uno es feliz aunque el otro nos ignore totalmente. Ese es un amor sin entendimiento. Por eso la Biblia nos dice, no vas a amar como las formas del mundo. Una forma en cómo se ama a Dios es con el entendimiento. Porque Dios busca personas entendidas. Bueno, y vimos también entonces 7 palabras, aquí las estamos poniendo para recapitular un poco, 7 palabras de las cuales se traduce la palabra entendimiento. Entonces podemos decir que sacal es el entendimiento por prestar atención y es un entendimiento que nos ayuda a prosperar. El que entiende prestando atención prospera. Vimos la palabra bená, que es el entendimiento que viene por conocer, por tener una intimidad y eso produce cordura en las personas. Vimos la tercera palabra que es tebuná, que es un entendimiento que viene por la inteligencia, esa ya es parte del intelecto, le da una pericia a las personas. También como cuarto vimos la palabra bin, que también quiere decir discernimiento, distinguir. Este es el entendimiento que se da por discernir, por separar mentalmente lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. De este entendimiento, del entendimiento bin, es el que más carece hoy la iglesia. La iglesia o muchas personas, muchos hijos de Dios y muchos que quieren llegar a ser hijos de Dios, carecen de este entendimiento. No hay discernimiento, no hay capacidad para distinguir, etc. Bueno, y luego vimos la palabra shekel o shekel, que es un entendimiento de sabiduría, de prudencia. Aquí es en donde vimos a aquella Abigail, esposa de Nabal, que ella era de buen entendimiento, era mujer sabia y prudente. Ese entendimiento que da sabiduría y que da prudencia. Vimos la palabra yadá, que habla acerca de un conocer por observación, por examinar, por contacto. Y por último vimos la palabra lev, que significa literalmente el órgano corazón, como la parte central de todo nuestro ser, en donde radica también nuestra voluntad. Y todas estas 7 palabras significan o se traducen también como entendimiento. Quiere decir que entendemos, que podemos entender con nuestra voluntad, examinando las cosas, con sabiduría, con discernimiento, con inteligencia, con conocimiento y con prestar atención. Esas son la definición, el fundamento, lo que podríamos decir como las 7 columnas del entendimiento. Y luego vimos también las distintas clases de cómo entendemos nosotros. Dijimos, eso fue el martes pasado, que entendemos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da una clase de entendimiento. Él nos provee divinamente de un entendimiento. Vimos un entendimiento que recibimos por conocimiento, por escuchar, por la visión, por un entendimiento en las cosas del Señor y un entendimiento por experiencia. En este último vimos que los ancianos, una característica de un anciano es entendimiento y sabiduría. No es que lo va a adquirir, es que ya lo tiene. Entonces,
Estos 6 puntos los vimos de la forma en que cómo uno adquiere entendimiento. Es importante que lo tengamos claro. Y el día de hoy entonces vamos a concluir y vamos a hablar de los faltos de entendimiento. De quiénes son todas aquellas personas que tienen y que carecen de entendimiento. Es decir, nosotros podríamos pensar que, porque estoy leyendo la palabra ya tengo entendimiento. Y sí, en alguna proporción sí, pero la Biblia señala que aquellos que se comportan de cierta manera son personas faltas de entendimiento. Y vamos a tener toda esta lista. Vamos a ponerlo aquí en grande para que lo pueda apreciar mejor. Vamos a hablar acerca de, bueno, para que lo leo todo, vamos a tratar de llevarnos todo este tiempo. Estamos con muy buen tiempo para ver todas estas personas que son faltas de entendimiento. Y vamos a comenzar con la primera. La primera vamos a darle lectura a un pasaje que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 73. Y hoy tengo la especial compañía de mi esposa que me va a ayudar a leer. Así que vamos a leer el Salmo, permítanme, lo vamos a poner aquí, el Salmo 73. Aquí está mi esposa, pueden saludarla. Saluda a los hermanos. Buenas Amor. noches, bendiciones. Bueno, ¿nos ayudas a leerlo? 73, ¿qué? 73 del 21 al 22. Ok. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Está tremendo ese versículo. Fíjese cómo dice, cuando el corazón se llena de amargura, somos torpes, somos faltos de entendimiento y nos comportamos como bestias. Vamos a ver más adelante, no se preocupe, esto no es un insulto, es muy diferente. Mire, nosotros y sobre todo aquí en México tenemos como forma de insultar a la gente que le gritamos animal, bestia y cosas así. Bueno, le gritan, ¿verdad? Pero este es un concepto diferente. El Señor hace la comparación, porque también hace la comparación buena con otras bestias, con otros animales. A los animales, por ejemplo, como al búfalo, como al caballo, como a la hormiga, los compara con actitudes del hombre como buenas. Pero bestias les llama a aquellos animales que son salvajes, que son necios, que son tercos. Bueno, entonces decimos que una persona que está llena de amargura es una persona falta de entendimiento. Yo creo que la lista que puse aquí se va a quedar corta porque podemos explicar un poco por qué. Una persona que se deja contaminar en el corazón, el Señor la ve como una persona falta de entendimiento porque el Señor nos ha dado la capacidad de librarnos de la amargura. Dice el libro de Hebreos, quita toda raíz de amargura. No está diciendo ora para que el Señor me la quite, sino Él dice, quita toda raíz de amargura. ¿Por qué? Porque si te quedas con la amargura, eres como un falto de entendimiento, eres como una bestia, pero no de la otra manera, ¿verdad? No de la bestia agresiva, ¿no? Entonces, cerramos. Una persona que permite, acuérdense que la amargura es como una semilla, es muy parecido a la fe. La amargura se siembra. ¿Y quién la siembra? La siembra el enemigo, porque la amargura es una clase de cizaña. Por ejemplo, nosotros estamos en el trabajo, tenemos no sé cuánto tiempo ya trabajando y llega una persona nueva con menos conocimiento que yo, con menos experiencia que yo, y llega y tiene una muy buena actitud con el jefe, con el líder, y resulta que le empiezan a pagar lo mismo que a mí o hasta un poco más. Ahí es en donde el diablo entra y siembra la semilla de amargura.
siembra para decirnos es injusto. Fíjese, es bien importante esto. Todo lo que el enemigo dice está basado en qué, amor, en una Mentiras. verdad. Ah, Es una mentira, exacto, pero está basado en una verdad. Cuando llegó con Eva, le dijo parte verdad y parte mentira. Entonces así es como el diablo llega y sobre todo llega hablándonos de algo que nosotros estamos como necesitados, estamos como al pendiente, y el diablo siembra eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle lugar en nuestro corazón, porque la amargura se siembra en el corazón. Se siembra con base en la voluntad, se siembra en las emociones, y cuando la amargura comienza a dar a luz, crece como un árbol frondoso dentro del corazón, llena el corazón de tal suerte que lo contamina y nos quita el entendimiento. Entonces, punto número uno, el corazón que está lleno de amargura es un corazón sin entendimiento. ¿Y se acuerdan cómo dijimos, amor? En el Nuevo Testamento, que dice la Biblia que debemos de amar a Dios con entendimiento. con entendimiento. Entonces, un corazón amargado no puede amar a Dios con entendimiento. Por eso debemos de quitar la amargura. Bueno, vamos a pedirle a mi esposa Leslie que nos lea el siguiente versículo, por favor. Salmos 32:9. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Ahí es como que la explicación del versículo anterior del por qué somos como las bestias, ¿no? ¿Cómo podemos ser como las bestias? Entonces, aquí, mi esposa se ve más bonita ahí que yo ahí en la pantalla. Entonces, vamos a dejarlo un momentito. Dice entonces la Biblia, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. ¿Qué clase de entendimiento? Que les tienen que poner un freno y una brida, una forma de controlarlos para sujetarlos, porque si no, no se acercan, pues escapan, se vuelven, es más, se salen de control ellos mismos. Entonces dice la Biblia que aquellos que somos como el caballo y el mulo que necesitan, o el asno, o la bestia de carga, que necesitan que los jalen, que los sujeten, que siempre les estén jalando la correa, dice que es porque no tienen entendimiento. Entonces una persona que es necia, que es medio terca, y que lo tienen que estar jalando y jalando y jalando, pues qué bueno que lo tienen que estar jalando y qué bueno que lo están jalando, pero es una persona falta de entendimiento. Bueno, vamos a ver el que sigue, vamos a leer, permítame, aquí está, Proverbios 6:32. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Híjole, ahí ya casi ni requiere explicación, ¿no? El que comete adulterio no tiene entendimiento. Aquella persona que, que se permite el, el contaminar el corazón. Ahora, recordemos, hablamos en un sentido literal y hablamos en un sentido espiritual. El adulterio natural, es decir, el engañar a la esposa o a un esposo, pero también el adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual tiene varias connotaciones, que no es el tema de ahora, pero lo importante es aquel que comete adulterio. Mire, a ver, el único punto que vamos a tocar acerca del adulterio espiritual. Si el adulterio natural es serle infiel a la esposa o al esposo, entonces el adulterio espiritual es serle infiel a Dios, es ir en busca de otros dioses, es andar en pos
de otros dioses, es deleitarse en otros dioses. Ahí le va un buen punto que nos deja claro, porque luego pensamos y nos volteamos a ver a las religiones que tienen muchos dioses, ¿verdad? O a las religiones que no tienen muchos dioses, pero que veneran a otros como dioses. Pero la Biblia menciona varios dioses. Uno de ellos dice que es el amor al dinero, lo menciona como un dios. Y es más, en ese contexto bíblico no dice, cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento que no podemos servir a dos amos, habla y dice, en el griego dice que no podemos servir a dos señores, a dos como dioses, al Dios verdadero. Y en el texto bíblico, en el griego dice, y a Mamón, el dios del dinero. Entonces, cuando uno anda en pos de este tipo de dioses, estamos adulterando, estamos siendo infieles espiritualmente contra el Señor. Y entonces, aquí dice la Biblia, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Y una persona falta de entendimiento, nuestra base que pusimos es, no puede amar a Dios. Híjole, está tremendo. Bueno, vamos al siguiente versículo, que es Proverbios capítulo 9, versículo 6 y Eclesiastés capítulo 10, versículo 3. Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Eclesiastés 10:3. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento, y demuestra a todos que es un necio. Esto está terrible. El primero, abandonad la necedad y viviréis, y andar por el camino del entendimiento. Es decir, o estamos en el camino de la necedad o estamos en el camino del entendimiento. No podemos andar en el camino del entendimiento y ser necios. No se puede. No es porque no debamos, es porque no se puede. El necio es falta de entendimiento. El necio no puede andar en el entendimiento. Y Eclesiastés 10:3, si lo interpretamos de una forma profética, hablamos del camino, dice la Biblia en el libro de Proverbios, que debemos instruir al niño en el camino. ¿En cuál camino? En el camino del Señor, en el camino de la sabiduría, en el camino del entendimiento. Y después de todos los caminos que la Biblia menciona, después viene Cristo y dice, yo soy el camino. Entonces, aun cuando el necio ande por el camino, o sea, si estamos hablando, vamos a interpretarlo de esta forma, estamos hablando de los cristianos, de los que ya están en el camino y venimos con actitudes necias, entonces somos faltos de entendimiento y demostramos a todos que somos unos necios. Cuando nosotros entonces, a pesar de que ya estamos en Cristo, ya vamos a la iglesia, pero no andamos en el camino del entendimiento, carecemos de entendimiento, entonces eso provoca que aún los demás nos reconozcan como necios. Bueno, vamos más adelante porque ya nos estamos acercando a la parte final. Ahí está, Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 12. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Háblanos de ese versículo, amor, por favor, compártenos tu opinión. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Aquel que no ama a su hermano, a su pareja, incluso a los hermanos en la iglesia, aunque sean algunos difíciles de tratar. Dios nos enseña que no tenemos un entendimiento, el que menosprecia, el que se siente mayor que el otro. Dice Dios que siempre veamos al que está enfrente de nosotros como mayor que nosotros. Entonces, si tenemos una actitud de menosprecio, es porque nos falta entendimiento.
¿Te acuerdas la vez que estuvimos con el apóstol Germán, ahí en Ebenezer, Honduras, que el hermano Ramón, el líder del Ministerio de Profecía, nos estaba explicando qué pasaba cuando uno se levantaba y de pronto se levantaba otro con la profecía? ¿Recuerdas esa parte? Que, No. que de pronto le preguntamos al, al anciano Ramón, le preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si alguien, si uno ya sabe que va a dar una profecía y de pronto se levanta alguien más y Ah, como que lo interrumpe a uno? ujú. Si recuerdas, el anciano Ramón eh, nos contestó, el, el maduro, El más espiritual. el más espiritual, guarda silencio. Y es lo que dice este versículo. Dice, el hombre prudente, o sea, el de entendimiento. Recuerda que vimos una palabra que significa prudencia y que significa entendimiento, me parece que es shekel. El hombre que es shekel, que tiene entendimiento y que es prudente, guarda silencio. Pero el que no es, el que está falto de entendimiento, menosprecia a su prójimo. ¿Y cómo se relaciona todo? Dice la Biblia que hay que amar a Dios con entendimiento. Si no tenemos entendimiento, entonces no podemos amar a Dios. Y luego en ese mismo pasaje el Señor Jesús dice, y hay que amar al prójimo. Entonces, si yo no tengo entendimiento para amar a Dios, no voy a tener entendimiento para amar al prójimo. Yo voy a creer, voy a pensar que amo al prójimo. Pero lo amo otra vez, lo amo a mi manera, lo amo de la forma en que yo creo que debe de ser. Por cómo me fue en la feria es como voy a hablar y como voy a amar. Si yo estuve en un lugar, en una organización en donde pues a todo mundo engañaban, abusaban de todo mundo, salgo de ahí y a donde yo llegue, ¿cómo me voy a comportar? Pues voy a decir, voy a tener siempre mis límites, voy a poner mis barreras, en fin, eso nos sucede en todos los aspectos, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, pero la Biblia nos enseña. Uno carece de entendimiento cuando menosprecia al prójimo. El menosprecio al prójimo, el menospreciar a la gente es la señal de que estamos siendo faltos de entendimiento. Bueno, vamos más rápido porque se nos acaba el tiempo. Ok, vamos a leer el que sigue. Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. El que labra su tierra se saciará de pan. Pero el que persigue lo vano, el que va en busca de lo ocioso, de lo que no tiene fruto. La vez pasada lo decíamos, mire cuántos, sí, lo tenemos que decir, siervos de Dios que en su momento el Señor los levantó, hoy andan ahí tratando de dar entretenimiento en las redes sociales, haciendo videitos, haciendo TikToks y atrás de lo vano, de lo que es pura vanidad, de lo que no tiene fruto alguno. Y la Biblia dice, el que trabaja su tierra, el que trabaja en el propósito que Dios le dio y el que trabaja en su tierra, y vamos a explicar ahorita otro ángulo, se va a saciar de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Mire, por ejemplo, ¿cuál es nuestra tierra? Nuestra familia también, ¿no? Es decir, y yo voy a comer del fruto de la tierra. Entonces, la Biblia dice en el libro de los Salmos dice que el buen hombre, el hombre bienaventurado es el que su mujer es como una vid fructífera, sus hijos como pámpanos, etcétera. Hace esta figura maravillosa en la que simplemente nos está diciendo que si yo trabajo la tierra que me han dado, si yo trabajo el corazón de mi esposa que el Señor me ha dado, si mi esposa trabaja el corazón de su esposo lindo que le ha dado, entonces va a comer de eso, va a comer de la tierra. Pero el que persigue lo vano, es decir, el que en lugar de trabajar la tierra
del esposo, la tierra de la esposa, en lugar de trabajar en la familia donde el Señor nos puso, en lugar de trabajar con el don que Dios nos dio para edificar y bendecir a otros, en lugar de todo eso, yo ando perdiendo el tiempo en tontería y media. Soy persona que carece de entendimiento. Creo que este está muy claro y muy interesante. Bueno, vamos a leer el que sigue porque estamos cerca del final. Proverbios 17-18. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. O sea, ese pareciera ser que, pues, por bruto, ¿no? El hombre falto de entendimiento es el que se compromete y sale fiador y sale poniendo la cara. Mire, algo así bien claro. A veces uno es responsable de su casa. Uno es responsable, yo soy responsable de mi esposa, ella es responsable también de mi corazón y cosas así. Tenemos responsabilidades en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, pero a veces, dice el libro de los Cantares, por cuidar la viña de otro, mi propia viña descuide. Y casi siempre, con todo respeto lo digo, con mi esposa, pero casi siempre las hermanas se han abanderado de ese versículo para decir, cuídame porque si no me voy, ¿no? Cuídame, ¿no? Pero, pero la Biblia está enseñando de que nos han entregado a todos una tierra que debemos de trabajar, una tierra que debemos, como lo vimos en el versículo pasado, que debemos de cultivar a todos, nos han dado una tierra para trabajar, ya sea como ministerio, ya sea en lo laboral, en el aspecto familiar, en el aspecto matrimonial, nos han dado una tierra para trabajar. Pero luego, el hombre falto de entendimiento es el que descuida su tierra y se compromete y va en favor de otro para salir fiador en favor de otro que ni es responsable de su propia tierra y a nosotros nos va a dejar en un estado de indefensión, es decir, dejé de cuidar lo mío por atender a otro que ni el otro cuidaba lo suyo. Y dice la Biblia que ese es un hombre que carece entendimiento. Bueno, vamos ya en las partes, me parece que ya llegamos al final. Sí, ese era el último. Mire, nos fuimos de volada porque se nos estaba acabando el tiempo, se nos estaba acabando la pila también, y nos fuimos muy rápido. Entonces, bueno, nos da tiempo y es un buen momento para recapitular muy rápido y déjenme le pongo la presentación que hemos usado. El hombre, ¿quiénes son los faltos de entendimiento? Dijimos, no, se me hace que me faltaron ahí unos versículos, no los copié. Sí, sí, nada más llegamos al fiador de otros. Oh, se me fueron esos versículos. Le ofrezco una disculpa, los vamos a publicar ahí en la página de Facebook. Pero entonces hablamos de que es falto de entendimiento, dice el libro de los Proverbios, que el príncipe que oprime. Es falto de entendimiento aquella autoridad que está oprimiendo a los demás, que abusa de su autoridad. Eso está tremendo, fíjense nada más. Falto de entendimiento, le voy a poner los versículos, una vez terminando el video se los voy a poner para que no dude de lo que estamos hablando, pero falto de entendimiento es la autoridad que oprime. ¿Por qué? Muchos pueden abusar de su autoridad. Mire, a veces es un patrón que se repite. Es decir, el jefe en la oficina, hoy en día casi no hay oficinas, pero bueno, el jefe en el trabajo abusa de su autoridad del padre de familia. El padre de familia viene y repite el patrón con la esposa. La esposa se voltea con los hijos y repite el patrón con los hijos. Y así vamos. Y la hija más chiquita repite el patrón con el perrito, ¿no? Así va, ese patrón se va repitiendo. Pero ¿de qué estamos hablando? Que se va repitiendo la falta de entendimiento.
una autoridad que oprime, debemos de entender que es una autoridad que está a falta de entendimiento. Y si yo estoy siendo el oprimido por esa autoridad, yo que tengo entendimiento debo de detener la opresión en ese momento. Yo ya no voy a continuar esa opresión sobre los que están bajo mi autoridad, porque en teoría tengo entendimiento. Entonces la autoridad que oprime es falta de entendimiento. Tenemos los que no conocen a su Dios, son faltos de entendimiento. Dice Isaías que el Señor le dice a Israel: pueblo mío, falto de entendimiento, que no conoces a tu Dios. El no conocer a Dios, el que a veces opinamos de Dios lo que alguien nos dijo simplemente. Y el pueblo que no conoce a su Dios es un pueblo falto de entendimiento. Dice también el libro de Oseas: mi pueblo perece porque le falta entendimiento. Mi pueblo perece porque le falta visión, porque le falta conocimiento. El pueblo perece, el pueblo que no conoce a Dios va a perecer. ¿Y por qué? Por no ser un pueblo entendido. El Señor dijo que el Señor busca gente entendida. Y hay que amar a Dios con un corazón entendido. Por lo tanto, el que es falto de entendimiento no puede amar a Dios como a Dios se le debe de amar. Y si yo no amo a Dios como a Dios se le debe de amar, entonces estoy en un grave error. Luego, los discípulos que no entienden parábolas, el Señor Jesús se voltea cuando Pedro le dice: Señor, no entendimos, ¿nos puedes explicar? Y el Señor Jesús se voltea y le dice: ustedes también están faltos de entendimiento. Es decir, que cuando ya llevamos una relación más cercana a Cristo, cuando ya llevamos un nivel de relación que somos discípulos, que somos seguidores de Cristo, y dice que el discípulo hace lo que el maestro hace. Cuando ya tenemos esa relación y yo no entiendo los dichos del Señor, la palabra del Señor, entonces vengo a ser como un falto de entendimiento. Dice la Biblia en el libro de Corintios, 2 de Corintios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Los incrédulos no tienen entendimiento. Los incrédulos son faltos de entendimiento. Los soberbios son faltos de entendimiento. Es decir, el versículo que tenemos por ahí es aquel que se autoalaba, aquella persona que se alaba a sí misma, que se reconoce a sí misma sus grandes cualidades y sus cosas que hace. Es una persona falta de entendimiento. Y por último, es un falto de entendimiento aquel que va solo en pos de la vanidad de su mente, solo va en pos de sus ideas, de sus pensamientos, de su propia opinión. Es un falto de entendimiento. Estos son los faltos de entendimiento. Y hablamos entonces ya en el pasado acerca de las clases de entendimiento y de la forma como entendemos. Pero la base de todo nuestro estudio, y le voy a pedir a mi esposa que nos haga el favor de leer este versículo, es la base que pusimos, Marcos capítulo 12, versículo 32. Vamos a leerlo y vamos a concluir esta enseñanza con este versículo. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. Entonces, la conclusión es: al Señor se le tiene que amar con todo el corazón y con todo el entendimiento. Cuando eso le respondió el escriba al Señor, el Señor dijo: sabiamente has respondido. Sí, a Dios se le ama con todo el entendimiento. Acompáñenme a hacer una oración para cerrar esta enseñanza y para pedirle al Señor. Vamos a dejar que el Señor nos pueda ministrar
un momento y vamos a pedirle que Él pueda abrir nuestro entendimiento, podamos nosotros entender acerca de esto que hemos estado escudriñando en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando en esta noche. Hemos entendido a través de tu palabra que un pilar, un fundamento en nuestro amor a ti es que tengamos un corazón entendido. No podemos amarte ciegamente. No podemos, eso no funciona en tu reino. No podemos amarte porque simplemente así yo lo quiero. Debemos de entender cómo se ama a Dios. Debemos de entender cómo es Dios. Y debemos de entender lo que es una vida sabia delante de ti, como el Señor Jesús lo dijo. Por lo tanto, Dios, hemos escudriñado tu palabra a través de estas enseñanzas y hemos visto que hay distintas clases de entendimiento. Hoy, sin recapitular todo, recordamos aquel versículo que dice que el soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. Queremos pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que tú en esta noche soples sobre nosotros para que ese entendimiento crezca, se desarrolle. Y aquellas cosas que hemos visto al final de este estudio, que son las que impiden que haya un buen entendimiento en nosotros, las podamos echar fuera. Hablamos de la amargura, hablamos de la necedad, hablamos de la soberbia, hablamos de la opresión, hablamos de tantas cosas. Hoy te estamos pidiendo en el nombre de Jesús que nos ayudes a echar fuera de nuestra vida todas estas cosas que impiden que nos podamos comportar como personas de entendimiento y que esto produzca en nosotros el que podamos entender que tenemos un Dios poderoso. ¿Cómo hablar de un Dios poderoso? ¿Cómo creer? ¿Cómo abandonarnos en un Dios poderoso si no entendemos lo que Él es? En el nombre de Jesús, Padre, estamos pidiendo que nos abras ese entendimiento, que nos des luz, que nos des, Señor, esa sabiduría en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque sin duda que a través de tu palabra es como podemos llegar a ser personas entendidas. Recordamos que tu palabra dice que seamos, que tú buscas a alguien que entienda, que tú buscas a alguien en el cual haya un corazón entendido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esas personas en las cuales tú voltees a ver y puedas decir, este tiene un corazón entendido. Y me ama con entendimiento, canta con entendimiento, adora con entendimiento, sirve con entendimiento. No todo lo hace porque se lo dicen, no se cree todo lo que le dicen y no actúa de una manera impetuosa simplemente como una bestia, sino tiene un corazón entendido. Ayúdanos, Señor. Queremos ser esas personas que tú puedas encontrar en esta tierra, en esta ciudad, en Querétaro, Dios, que tienen entendimiento en el corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, le recordamos que pues a través de nuestras redes sociales estamos compartiendo todos los martes, todos los jueves, 7:30 de la noche, y pronto ya podremos tener nuestra reunión de los domingos con un momento de alabanza, de adoración, y también vamos a incluir un día en que podamos, entre semana, en que podamos tener un tiempecito solamente de oración y de adoración al Señor. Así que le agradecemos por su compañía, por estar aquí con nosotros. Vamos a despedir a mi esposa que está por este lado. Dios los bendiga, hermanos, bendiciones. Fue un placer para nosotros, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo servicio.